El desolado paisaje de Torbis 3 se extendía interminablemente ante el teniente John Carrick. Un páramo de rocas irregulares y polvo arremolinado bajo un cielo rojo sangre. Su misión era simple: inspeccionar el puesto minero abandonado en busca de cualquier rastro de tecnología alienígena o recursos que pudieran ser rescatados, pero mientras se abría paso a través del terreno árido, algo completamente inesperado le llamó la atención en la distancia. Una forma enorme yacía arrugada contra el suelo rocoso. Sus escamas brillantes atrapaban la tenue luz del sol que se filtraba a través de la espesa atmósfera del planeta. A primera vista, John pensó que eran solo escombros. Quizás alguna reliquia de una civilización alienígena olvidada hace mucho tiempo, pero cuando se acercó, se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Estaba viva. La criatura era enorme, su cuerpo fácilmente tenía el tamaño de una pequeña lanzadera con gruesas escamas de reptil que brillaban como una armadura pulida. Su cabeza descansaba pesadamente en el suelo. Ojos medio cerrados. Respiraciones dificultosas que subían y bajaban en un ritmo superficial. Pero lo que realmente hizo que el corazón de John se acelerara. Saltar un latido era la criatura recién nacida más pequeña acurrucada contra su costado apenas moviéndose, pero claramente viva. John se acercó. Con cautela su mano flotando instintivamente cerca de su blaster. Lo último que quería era provocar un ataque de un depredador acorralado, pero a medida que se acercaba se dio cuenta de que el adulto no estaba en condiciones de luchar. Su cuerpo mostraba signos de agotamiento, posiblemente heridas de una batalla invisible o enfermedad, y el recién nacido. Su pequeño cuerpo temblando contra su loro moribundo era demasiado débil para representar una amenaza. Su mente corría: esta no era una especie de reptil común. Los patrones de escamas y el tamaño coincidían con las descripciones que había escuchado en las antiguas reuniones militares galácticas. Los zorianos se creían extintos durante siglos. Los zorianos alguna vez fueron los depredadores más temidos de la galaxia, una especie tan poderosa y peligrosa que incluso el Consejo Galáctico había ordenado eliminación. Sin embargo, aquí estaban vivos, pero apenas el corazón de John dolía mientras se agachaba. Al lado de las criaturas, los ojos del adulto parpadearon abiertos, enfocándose en él por primera vez. No había malicia en su mirada, solo un profundo agotamiento primario. Estaba claro que la criatura estaba muriendo y lo sabía. No estoy aquí para hacerte daño, John susurró, inseguro de si el extraterrestre podía entender sus palabras, pero esperando que su tono transmitiera paz. Quiero ayudar. El Zorian adulto dejó escapar un sonido retumbante bajo, casi como una súplica, mientras movía su cuerpo ligeramente, revelando al recién nacido aferrado a su costado. El bebé hizo un suave ruido chirriante. Sus pequeñas garras se flexionaron débilmente mientras miraba a John con ojos muy abiertos y curiosos. John sintió algo agitarse dentro de él, una profunda empatía que no había esperado. Esta no era una bestia sin mente, esto era evidente, luchando por proteger a sus crías en sus últimos momentos. Y había sido una banda. El pensamiento envió una ola de ira a través de él. ¿Cómo podía una especie, incluso una tan temida como los zorianos, ser dejada morir así? No había señales de otras cerca, ni naves ni equipos de rescate los habían dejado morir en este planeta abandonado. John sabía que no podía simplemente aléjate. Sacó su equipo de campo de su mochila, evaluando rápidamente la situación. El adulto estaba demasiado lejos para recuperarse por sí solo, pero tal vez, solo tal vez, podría estabilizarlo el tiempo suficiente para sacarlos a ambos de este planeta y al recién nacido pequeño vulnerable, pero lleno de vida. Necesitaba atención inmediata. Esto podría doler un poco, murmuró JN mientras inyectaba un sedante en el grueso cuello del adulto. Sus manos firmes, a pesar de la adrenalina corriendo por la criatura, dejó escapar un suave gruñido. Su cuerpo se relajó cuando la droga hizo efecto, aliviando su dolor. Con el adulto temporalmente estabilizado, John dirigió su atención al recién nacido. Su pequeño cuerpo temblaba con cada respiración. Sus escamas, aún suaves y frágiles, lo envolvió con cuidado en una manta térmica, acunándolo contra su pecho mientras revisaba sus signos vitales. Vas a estar bien, John susurró, más para sí mismo que para la criatura. Te voy a sacar de aquí. Activó su CAL, enviando un mensaje rápido a la IA de una nave: prepárate para evacuación inmediata, traeré a bordo 2 inesperados pasajeros. La voz de la IA crujió a través de su auricular. Entendió. Teniente, preparando la bahía médica para formas de vida alienígenas. John echó una última mirada al planeta moribundo que lo rodeaba. Los vientos aullaban a través de los cañones y el cielo se oscureció con las tormentas que se acercaban. Este no era lugar para la vida, mucho menos para un Zorian moribundo y su recién nacido. No te dejaré morir aquí, Johan, prometió con voz firme mientras levantaba con cuidado al recién nacido y comenzaba a regresar a la nave. John se apresuró a regresar a su nave. El Zorian recién nacido acunado en sus brazos. No podía quitarse el peso de lo que había encontrado. Estas Criaturas que alguna vez temieron en toda la galaxia habían sido abandonadas para morir en un mundo desolado,
dejado a merced de un planeta que no tenía piedad para dar. ¿Pero por qué? El Zorian adulto se movió ligeramente cuando John se acercó a su pequeña nave. Sus ojos se abrieron brevemente antes de cerrarse nuevamente. Demasiado débil para permanecer. Conscient. La vista llenó a John de una mezcla de tristeza y resolución. Tenía que conseguirlos. De regreso a salvo, tuvo que averiguar qué había sucedido. Cargó con cuidado al Zorian adulto en una camilla y activó el elevador para llevarlo a bordo de su nave, la Reselot. El MED de la nave, aunque pequeño, estaba equipado con herramientas avanzadas de xenobiología, algo que John había insistido en que se instalara después de años de encontrarse con formas de vida alienígenas extrañas e impredecibles. La IA inicia los protocolos de la enfermería para la vida alienígena. John ordenó mientras llevaba al recién nacido a la nave y lo colocaba suavemente sobre la mesa de examen. La voz tranquila de la IA respondió iniciando un escaneo médico que detectó signos de deshidratación, desnutrición y posibles lesiones internas en la forma de vida adulta. El recién nacido parece estable, aunque con un peso muy bajo. John se mordió el labio. Haz lo que puedas por ellos mientras las luces de la enfermería cobraban vida y los escáneres comenzaban a funcionar. John se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar la gravedad de la situación. Zoriano, los depredadores más letales de la galaxia, criaturas que sistemas estelares enteros alguna vez temieron. Reducidos a esto. Olvidados y moribundos. Pudrirse en un mundo estéril, pero la pregunta que lo hizo asentir fue ¿por qué? ¿Por qué los habían abandonado? ¿Qué había llevado a su extinción y por qué? Esta madre y su hijo habían quedado atrás. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la IA. El Zorian adulto está respondiendo al tratamiento. Aunque su condición sigue siendo crítica, el recién nacido muestra signos de mejora con la hidratación y la nutrición. ¿Le gustaría continuar con más diagnósticos? John dudó mirando al Zorian adulto que yacía inmóvil en la mesa. Su pecho subía y bajaba lentamente. ¿Qué le había pasado a esta criatura? Había luchado mucho para sobrevivir. Si solo fuera por el bien de su descendencia, hazlo. John dijo finalmente que necesitaba saber qué les había pasado. La IA comenzó a ejecutar un escaneo más profundo en busca de pistas en la biología zoriana que pudieran explicar su condición. Mientras John esperaba, no pudo evitar sentir un profundo sentido de responsabilidad. Los había encontrado, los había salvado ahora. Dependía de él protegerlos. Un suave chirrido llamó su atención. El Zorian recién nacido todavía estaba envuelto en la manta térmica. Mirándolo con ojos muy abiertos y curiosos, extendió sus pequeñas garras hacia él y sin pensar, John extendió la mano y dejó que acariciara su mano. «Eres más duro que tú. Mira, ¿no?», murmuró John con una pequeña sonrisa, «igual que tu madre». El recién nacido gorjeó de nuevo. Su cola se movió débilmente mientras se acurrucaba más cerca de él. John sintió que se le encogía el corazón. Cualquier miedo que pudiera haber tenido sobre estas criaturas se había ido. No eran monstruos, eran sobrevivientes y él se aseguraría de que sobrevivieran. La nave de John, Reselot, zumbó de manera constante mientras se alejaba del desolado páramo de Torbis 3 en la enfermería. El recién nacido Zorian ahora estaba más alerta. Sus grandes ojos curiosos seguían cada movimiento que hacía John. Sin embargo, el adulto permaneció inconsciente. Su respiración seguía siendo superficial a pesar de los esfuerzos de los sistemas médicos avanzados de la nave. John se sentó al lado del Zorian adulto, sumido en sus pensamientos. No tenía idea de lo que iba a hacer a continuación. Salvar a estas criaturas había sido instintivo. No dudó cuando los vio sufrir. Pero ahora la realidad de la situación se estaba asentando, no eran solo criaturas alienígenas, eran una especie temida en toda la galaxia por su inmensa fuerza y naturaleza depredadora y ahora eran su responsabilidad. Mientras JN monitoreaba los signos vitales en la pantalla sobre el Zorian adulto, un suave chirrido provenía del recién nacido posado en un cojín al lado de su padre. La pequeña criatura había tomado la costumbre de seguirlo por la enfermería. Chirriando cada vez que se alejaba de su lado por mucho tiempo, no pudo evitar sentir una conexión que formaba un vínculo que no había esperado. El sistema de calma cobró vida y sacó a John de sus pensamientos. La voz del otro lado le resultaba familiar, la doctora Lena Bass, una xenobióloga y una de las pocas personas en las que John confiaba implícitamente. John. La voz de Lena llegó a través del altavoz teñida de preocupación. «Acabo de recibir tu mensaje, ¿realmente encontraste a Zorian con vida?».
Ion se reclinó en su silla suspirando. Sí, pensé que estaban extintos, Lena, pero los encontré en Twist 3 un adulto, un recién nacido. Los adultos estaban en mal estado, y el recién nacido apenas se sostenía. Los habían abandonado. Hubo una breve pausa, y luego la voz de Lena regresó, esta vez más suave. Ion, ¿sabes lo peligrosos que son? Se los considera correctos. Los Zorianos fueron cazados hasta la extinción por una razón. Sé lo que son. Lena. John. Interrumpió su voz con firmeza, pero estos dos no son monstruos. Solo están tratando de sobrevivir. La adulta es la madre. Luchó para proteger a su hijo. Lena se quedó en silencio por un momento y luego dejó escapar un largo suspiro. Está bien, lo entiendo, pero ¿te das cuenta de lo que esto podría significar si alguien descubre que los tienes? Los militares los verán como una amenaza. Querrán encerrarlos o algo peor. La mandíbula de JK se tensó. Ya había estado pensando en eso. Si la Armada Galáctica se entera de esto, exigen que se entregue a los Zorianos. Los tratan como nada más que activos peligrosos que deben contenerse. Edo. Eliminado no podía dejar que eso pasara, no dejaré que se los lleven, dijo Ion. En voz baja, solo necesito tu ayuda, puedes hacer un análisis más profundo de su condición. Necesito saber si pueden lograrlo. La voz de Lena se suavizó. Por supuesto, envíame. Los escáneres, veré qué puedo hacer. John transfirió rápidamente los datos de la enfermería enviándole a Lena todo lo que había recopilado sobre el adulto y el recién nacido Thorian. Mientras esperaba que ella revisara la información, se acercó al recién nacido, que lo estaba mirando con los ojos muy abiertos, piando suavemente. No. Das tonto miedo. Oh sí, murmuró Ion agachándose para acariciar la espalda de la pequeña criatura. Sus escamas eran cálidas y suaves, para nada lo que esperaba de una criatura alguna vez temida en toda la galaxia. El recién nacido acurrucó en su mano, su pequeño cuerpo temblaba ligeramente mientras se acurrucaba más cerca del John. No pudo evitar sonreír. A pesar de todo, este pequeño ya le había robado el corazón. Pasaron varias horas y el Thorian adulto todavía estaba inconsciente, aunque sus signos vitales se habían estabilizado. La enfermería zumbaba con el sonido de los sistemas de soporte vital que trabajaban para mantener viva a la criatura. John se apoyó contra la pared, exhausto. Finalmente se tranquilizó después de que la adrenalina del rescate se había disipado. Su calma volvió a zumbar y la voz de Lena regresó. Esta vez más urgente. Ion, he revisado el escáner. La condición de la madre es crítica, pero puede recuperarse con el tiempo. Parece que ha estado sufriendo deshidratación, desnutrición y algún tipo de infección. Lo que sea que haya sucedido en ese planeta la dejó apenas colgando. Ion asintió con el corazón pesado. ¿Y el recién nacido? Está sano pero frágil. Lena respondió, has hecho un buen trabajo manteniéndolo estable. Si no fuera por ti, Ion, ambos habrían muerto allí. John sintió una ola de alivio, pero sabía que la situación estaba lejos de terminar. Gracias, Lena. Te debo una. Aún no he terminado. Lena dijo, su voz bajando. John. También he captado algunas conversaciones de la Armada Galáctica. Hay rumores circulando sobre una misteriosa especie alienígena encontrada en las afueras de Torbis 2. Aún no saben que eres tú. Pero no pasará mucho tiempo antes de que lo sepan. Debes tener cuidado. El pecho de John se apretó. Sabía que esto sucedería tarde o temprano. La Marina enviaría a alguien a investigar, y si descubrían que estaba albergando a Thorian, podría provocar un conflicto masivo. Los Thorian habían sido declarados demasiado peligrosos para existir hace siglos, e incluso el más mínimo indicio de su supervivencia podría encender el miedo en toda la galaxia. No puedo dejar que se los lleven, Lena. JN dijo con voz resuelta. Los matarán. He visto al recién nacido. No es peligroso. Es solo un bebé. Lo sé. Lena estuvo de acuerdo, pero el Consejo Galáctico no los ve como tú. Verán una amenaza que necesita ser neutralizada. JN miró al Thorian adulto. Su pecho subía y bajaba con respiraciones lentas y superficiales. La criatura había luchado tan duro para proteger a su hijo y ahora dependía de él protegerlos a ambos. ¿Qué hago?, preguntó Lena, John sintiendo el peso de la situación sobre él. Hubo una larga pausa antes de que Lena volviera a hablar. Su voz era cautelosa pero decidida. Solo hay una opción. Ion, tienes que sacarlos del espacio conocido. En algún lugar donde la Marina no los encuentre. Te ayudaré,
Pero debes actuar rápido. La mente de John corría. Sacarlos de contrabando del espacio controlado por la Marina Galáctica era peligroso. Si lo atrapaban, lo marcarían como un traidor, pero no podía dar marcha atrás. Ahora ya había tomado su decisión. Cuando lo salvó en Torbis 3. Está bien, dijo John con voz firme. Lo haré, pero voy a necesitar tu ayuda para encontrar un lugar donde estén a salvo. Ya estoy trabajando en eso, dijo Lena. Hay un sistema más allá del borde exterior. Está fuera de serie, deshabitado y es perfecto para que vivan sin ser molestados. Te enviaré las coordenadas. John exhaló sintiendo una chispa de esperanza por primera vez desde que había encontrado al Thorian. No era mucho, pero era una oportunidad de darles a estas criaturas una vida que se merecían. Gracias Lena. JN dijo su voz llena de gratitud. No olvidaré esto, solo asegúrate de permanecer con vida John. Lena respondió con un atisbo de sonrisa en su voz, estaré en contacto mientras el vínculo tranquilo. Se silenciaba. John miró al recién nacido que piaba suavemente y se acurrucaba contra su pierna. El vínculo entre ellos se había vuelto más fuerte en solo unas pocas horas y ahora no había vuelta atrás. Miró al Thorian adulto que todavía luchaba por sobrevivir y supo que había tomado la decisión correcta sin importar el costo. No dejaría que el miedo y la ignorancia los destruyeran. Con una respiración profunda, John fijó el curso de su nave hacia el borde exterior, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara por delante. La galaxia podría no entender, pero protegería a estas criaturas con todo lo que tenía. La persecución estaba en marcha. JN navegó resuelto a través de la estrella, la vasta extensión del espacio, con su mente acelerada mientras se dirigía hacia el sistema inexplorado que Lena había creado. Siempre que fuera una posibilidad remota, un mundo deshabitado lejos del espacio controlado por la Armada Galáctica, pero era la única oportunidad que tenía de salvar al Thoriano de una muerte segura. El recién nacido había caído. EP se acurrucó en una manta a su lado mientras el adulto permanecía en la enfermería. Su condición mejoraba lentamente, pero seguía siendo frágil. Mientras pilotaba la nave, John no pudo evitar sentir el creciente vínculo entre él y estas criaturas. El recién nacido, al que había llamado Kix, había desarrollado un sorprendente apego a él. Lo seguía por la nave cuando no dormía. Piaba suavemente cuando John estaba fuera de la vista por mucho tiempo. El alguna vez temido depredador de la leyenda galáctica ahora parecía más un niño inocente y curioso que una bestia mortal en la enfermería. La madre, a la que JN había comenzado a llamar Cira, todavía estaba en estado crítico, pero la guía de Lena había sido invaluable. Los escáneres habían mostrado signos de mejora. Sus signos vitales se estaban estabilizando y la infección que había devastado su cuerpo ahora estaba bajo control, pero John sabía que se necesitaría más que un tratamiento médico para curarla por completo. Había soportado dificultades indescriptibles y era un milagro que todavía estuviera viva. John se sentó junto a Cer en la enfermería y la observó respirar. A pesar de su tamaño y apariencia temible, ahora parecía pacífica. No había señales de la agresión que las leyendas habían afirmado que su especie tenía una vez que sus brillantes ojos dorados permanecieron cerrados. Su respiración era lenta pero constante. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. John dijo suavemente, más para sí mismo que para ella. Luchaste tan duro para protegerte. Patadas, y te prometo que seguiré luchando por los dos. Como si escuchara sus palabras, Cer dejó escapar un suave estruendo en su sueño. Su enorme cuerpo se movió ligeramente bajo las mantas. John sonrió sintiendo un calor en su pecho. No le importaba lo que la galaxia pensara sobre los Thorianos. Para él, eran criaturas sobrevivientes que habían sido condenadas y abandonadas injustamente, dejadas para morir en un planeta estéril, y no podía permitir que esa injusticia se mantuviera. Pasó horas atendiendo las heridas de Zero, alimentando a Kix y realizando controles constantes en los sistemas de la nave, asegurándose de que su viaje permaneciera fuera del radar de la Armada Galáctica, pero a medida que pasaban los días, el peso de lo que estaba haciendo comenzó a hundirse. En él ahora era un fugitivo a los ojos de la ley. Si la Marina lo atrapaba, sería arrestado por albergar una especie peligrosa, tildado de traidor y probablemente llevado a un tribunal militar. Sin embargo, a pesar de los peligros, John sintió un inquebrantable sentido de propósito. Estas criaturas no merecían el destino que la galaxia había decidido para ellos, y mientras tuviera aliento en su cuerpo, los llevaría a salvo. Una noche, mientras revisaba los datos de los escáneres que Lena le había enviado, John sintió un ligero tirón en su pierna. Al mirar hacia abajo, vio a Kix acariciando su bota, sus pequeños ojos llenos de curiosidad. La pequeña criatura se había vuelto más activa en los últimos días. Su fuerza estaba regresando gracias al cuidado adecuado que John le había dado. «Hola, Kix», dijo John con una risita,
recogiendo al pequeño Thorian en sus brazos, volviéndose un poco aventurero. Somos Tixes. Pió alegremente. Su larga cola se enroscó alrededor del brazo de John mientras se acomodaba en su regazo. John acarició la piel de la pequeña criatura. John se maravilló de cuánta vida había recuperado desde que lo encontró. Era difícil creer que este pequeño fuera la descendencia de una especie que alguna vez fue temida en toda la galaxia. Todos te entendieron mal, ¿no? John susurró mirando a Zerk, forma dormida, no son monstruos, nunca lo fueron mientras Kiss se dormía en su regazo. John se reclinó en su silla mirando las infinitas estrellas que tenía por delante. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. John se despertó de golpe por las alarmas de advertencia de la nave que sonaban a través de la cabina. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se ponía de pie de un salto, agarrando instintivamente las garrapatas y apresurándose al panel de control. Los sensores de la nave habían detectado algo rápido, algo acercándose a ellos. Su sangre se heló cuando la pantalla se iluminó con múltiples puntos rojos. «Maldita sea», John murmuró en voz baja, naves de patrulla de la Armada Galáctica. Había sabido que este momento era. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener a Reselot fuera de la red, la Marina lo había rastreado. No había duda de que estaban aquí por los Thorianos y no se irían hasta que los tuvieran o peor aún, hasta que los destruyeran. KCKS. Al sentir la tensión de John, chirrió nerviosamente. Sus pequeñas garras se clavaron en su brazo. «Está bien, amigo», susurró John tratando de mantener su voz firme. «No dejaré que te lastimen a ti ni a tu mamá». Rápidamente activó los sistemas defensivos de la nave, pero sabía que Reselot no estaba construido para el combate. Su nave era una nave de transporte modificada, no una nave de guerra. No podía correr ni armar más que una patrulla de la Marina completa. Su única opción era pensar mejor que ellos. «Young», la calma cobró vida y una voz familiar llenó la cabina. «Teniente Carrick. Este es el comandante Bass de la Armada Galáctica. Se le ordena que se retire y se rinda. Sabemos que está albergando formas de vida alienígenas ilegales a bordo. Su nave cumple y nos aseguraremos de que enfrente un juicio justo». El corazón de John se hundió. Comandante. Bass era una de las oficiales más implacables de la Marina, conocida por su postura intransigente sobre la ley galáctica. No habría negociación con ella, pero no podía rendirse ahora. No abrió el cal tratando de mantener la voz. «Tranquila, comandante Bass, este es el teniente Carrick, entiendo sus órdenes, pero usted no sabe con qué está tratando. Las criaturas a bordo de mi nave son una amenaza, han sido abandonadas y dejadas morir, no podía simplemente dejarlas». Hubo una pausa y luego la voz de Bass llegó fría. Inquebrantable, no es su trabajo tomar esa decisión. Teniente, ha roto el protocolo y violado la ley galáctica. Entregue a las criaturas inmediatamente o las tomaremos por la fuerza. John apretó los dientes mirando el radar. Las naves de patrulla se acercaban rápidamente. Se estaba quedando sin tiempo. Su mente corría. No podía luchar contra ellas y no podía rendirse, pero tal vez no tenía que hacerlo. Quedaba una opción, una que Lena había mencionado brevemente cuando discutieron el plan por primera vez. Sistema de borde exterior era un movimiento arriesgado, pero si podía alcanzar el punto de salto, podría llevar a Reselot al espacio inexplorado mucho más allá del alcance de la Marina. Una vez allí, estarían a salvo al menos por un tiempo. «Aguanta, patadas», murmuró JN, atando al recién nacido Thorian en una cápsula segura y corriendo de regreso a la cabina. Abrió la calma una última vez. «Lo siento, comandante, no me rendiré hoy». Con eso, John golpeó su mano sobre los controles activando los motores de la nave a máxima potencia. El Reselot avanzó disparado hacia el punto de salto. Sus propulsores ardían al rojo vivo mientras atravesaban el borde exterior del bloqueo de la Marina. Las naves patrulleras dispararon rayos de energía que pasaron a toda velocidad. Reselot, mientras JN se abría paso a través del bombardeo, sus ojos se fijaron en las coordenadas de salto. Un movimiento en falso, y se acabó, pero no tenía opción. «Vamos, vamos», murmuró, sus manos agarrando los controles tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La nave traqueteó violentamente mientras despegaban. Una advertencia de impacto se encendió en la consola, pero John no disminuyó la velocidad. No podía hacerlo ahora. Justo cuando las naves de la Armada se acercaron, el punto de salto se activó y Reselot fue arrastrado hacia el reluciente vórtice de un viaje más rápido que la luz. Las estrellas se estiraron en rayos de luz y luego todo se oscureció. Se habían ido. John. Soltó el aliento. No se había dado cuenta de que estaba conteniéndose. Se desplomó en su asiento mientras la nave se estabilizaba. «Lo habían logrado. Lo logramos», susurró. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró a KCKS, que gorjeó suavemente desde la cápsula de seguridad, sus ojos muy abiertos por la curiosidad, pero ya no tenía miedo.
John sonrió sintiendo una oleada de alivio que lo invadía. Estaban a salvo por ahora, pero mientras miraba el vasto espacio inexplorado frente a ellos, supo que esto era solo el comienzo. La Armada no dejaría de cazarlos y la galaxia todavía veía a Thorian como monstruos, pero John había visto la verdad y estaba dispuesto a luchar por ella con una respiración profunda. Un curso para el nuevo mundo. Lena había prometido un mundo donde Cer y Kix podrían vivir en paz libres del miedo, y el prejuicio de la galaxia los llevaría allí sin importar el costo. La respiración de John se estabilizó mientras el Reselot se precipitaba a través de las estrellas, dejando atrás las naves de patrulla de la Armada y el alcance del Imperio Galáctico. Los sensores de la nave no mostraban persecución inmediata. Los evadió con éxito por ahora, pero la euforia de escapar rápidamente se desvaneció en la tranquila realidad de su situación. Estaban huyendo y sus perseguidores serían implacables. Kix, acurrucado en su cápsula, dejó echar un suave chirrido. El sonido resonó en la cabina. John miró y sonrió con cansancio. La pequeña criatura parecía imperturbable por el caos, sus grandes ojos fijos en las extrañas luces arremolinadas del hiperespacio. «Está bien, Kix», murmuró John, «estamos a salvo por ahora». Mientras verificaba las coordenadas de navegación, su mente regresó a hacer el Thorian adulto en la bahía médica. Ella había sobrevivido tanto tiempo, pero su condición aún era frágil. La IA de la nave monitoreaba sus signos vitales, pero John sabía que ella necesitaba más que atención médica básica. Tenían que llegar al sistema del borde exterior que Lena había prometido, donde Cer podría sanar y las patadas podrían crecer sin la amenaza inminente de la Armada Galáctica. Un suave ping interrumpió sus pensamientos. El sistema de calma de la nave parpadeó y la voz de Lena llenó la cabina. «John, ¿estás bien? Acabo de enterarme de la patrulla de la Armada». John se inclinó hacia adelante, respondiendo rápidamente: «Estamos bien por ahora». Se acercaron. «Lena, demasiado cerca. Tuve que hacer el salto y nos dirigimos hacia el sistema que me diste». Hubo una pausa del lado de Lena, su voz más tensa cuando respondió: «Bien, he estado rastreando tu señal desde la distancia, pero no puedo permanecer en la red por mucho tiempo. Van a intensificar la búsqueda. Necesitas salir del radar por completo», lo se dijo John mirando la pantalla de navegación. «Pronto estaremos fuera de su alcance, pero la condición de Zero no mejorando. No creo que lo logre. A menos que lleguemos rápido a ese planeta». La voz de Lena se suavizó: «Estoy monitoreando sus signos vitales a través de su sistema y estoy de acuerdo en que está estable, pero solo una vez que llegue al planeta, la guiaré a través de más tratamiento avanzado, pero tienes que llegar allí primero». John exhaló profundamente, pasándose una mano por el cabello. «¿Cuánto falta?» «3 saltos más», Lena dijo. «Después de eso serás un espacio inexplorado. Nadie podrá rastrearte, pero es peligroso. JN, hay una razón por la que nadie se aventura tan lejos». John asintió con tristeza. Había esperado tanto. El borde exterior era una frontera salvaje, más allá de la influencia de la Armada Galáctica, pero llena de peligros desconocidos, piratas, rogue ahí, y peligros naturales. Todos podrían representar una amenaza. «Gracias, Lena», dijo su voz resuelto. «Llegaremos, no los voy a perder». El con quedó en silencio y John se reclinó en su asiento mientras resuelto se precipitaba a través de la extensión oscura. Sintió la enormidad de su decisión presionándolo. Estaba arriesgando todo: su carrera, su futuro, su vida. Pero cuando pensó en los ojos abiertos de Kix y la voluntad feroz de Zira de sobrevivir, supo que no podría haber tomado la decisión. ¿Otra opción? De repente, los sensores de la nave se encendieron con una nueva alerta. Objeto no identificado que se acercaba. La IA anunció su tono. El corazón de Yang se saltó un latido. ¿Qué tipo de objeto? La IA procesó los datos rápidamente. Nave no perteneciente a la Marina. Nave de clase Rogue que se acerca a alta velocidad. John maldijo en voz baja. Piratas, por supuesto, todavía estaban en los márgenes del espacio conocido, y las naves piratas a menudo merodeaban por Deech en busca de naves vulnerables como la suya, y con Reselot llevando tecnología valiosa y vida alienígena, sabía que no se detendrían ante nada para apoderarse de ella. La IA confirmó la activación de los protocolos de persecución. Los dedos de JK volaron por los controles cuando la nave Rogue apareció en sus escáneres. Era más rápida que Reselot, pero no tan ágil. Podría superarlos en maniobras en el campo de asteroides que había más adelante, pero sería difícil. «Agárrate fuerte. Patea». «John», murmuró cuando la nave viró bruscamente hacia el denso campo de rocas y escombros. La nave pirata disparó ráfagas de energía, pasando a toda velocidad junto a Reselot mientras John esquivaba y se movía entre los asteroides masivos. La nave gruñó bajo la presión, sus propulsores se tensaban contra las curvas cerradas. Las manos de John apretaron los controles mientras empujaba la nave hasta sus límites. «No vamos a caer tan fácilmente». La nave pirata cerró la distancia,
pero cuando entraron en la parte más espesa del campo, John hizo su movimiento con un rápido ajuste de los estabilizadores, envió a Areselot en una picada abrupta, evitando por poco un asteroide masivo. La nave pirata, incapaz de seguir el mismo camino, se vio obligada a reducir la velocidad, lo que le dio a John los preciosos segundos que necesitaba ahora. John gritó golpeando los controles del hiperimpulsor. Areselot se disparó hacia adelante dejando atrás la nave pirata mientras las estrellas se difuminaban en rayos de luz. Estaban a salvo de nuevo por ahora. John exhaló lentamente. Su corazón todavía acelerado por la llamada cercana, miró hacia abajo a Kix, que había permanecido tranquilo durante toda la prueba y le dio una sonrisa cansada. Pequeño tipo duro, ¿no? Se inclinó hacia atrás en su asiento, estableciendo el curso para el siguiente punto de salto. Aún no estaban fuera de peligro, pero estaban un paso más cerca de la libertad. El salto final los llevó al sistema que Lena había prometido, un sector inexplorado del espacio más allá del alcance de cualquier civilización conocida. Cuando Areselot salió del hiperespacio, los ojos de John se abrieron ante la vista que tenía ante el planeta de abajo. No se parecía a nada que hubiera visto jamás, exuberante y rebosante de vida, su superficie cubierta de densos bosques, montañas imponentes y océanos azules brillantes. Esto es todo, murmuró John sintiendo una ola de alivio invadirlo. Lo logramos, pateó alegremente desde su percha. Como si sintiera el cambio en el estado de ánimo de John. John no pudo evitar sonreír por primera vez en días. Sintió un rayo de esperanza. Este planeta, este mundo salvaje e intacto, podría ser su refugio seguro. Guió a Areselot hacia la atmósfera del planeta, la nave descendiendo a través de las espesas nubes, hasta que se abrieron paso hacia los cielos despejados sobre un vasto paisaje verde. John Mark se maravilló con la belleza del mundo de abajo, pero los pensamientos volvieron rápidamente a cera. Necesitaba atención inmediata si iba a sobrevivir. Prepara la enfermería para los protocolos de aterrizaje. John ordenó. Cuando la nave aterrizó en un claro cerca de un río ancho, la nave se posó suavemente en la superficie del planeta, y John no perdió tiempo. Se apresuró a llegar a la enfermería donde Cer yacía inmóvil. Su respiración era lenta y superficial. Sus signos vitales eran estables, pero John sabía que esta era su última oportunidad. Te voy a ayudar, susurró, colocando una mano sobre su enorme cabeza. Solo espera un poco más. Activó el comunicador y se acercó a Lena. Hemos aterrizado. La condición de Zerk no ha cambiado. Necesito que me guíes en esto. La voz de Lena crepitó a través de los altavoces, pero era constante y tranquilizadora. Estoy lista. Necesitamos estabilizarla con el botiquín de emergencia que tienes a bordo. No es una solución a largo plazo, pero le dará tiempo hasta que pueda curarse naturalmente. John agarró el botiquín y siguió las instrucciones de Lena cuidadosamente. Al administrar una serie de inyecciones para combatir la infección y reforzar el sistema inmunológico de Zero, trabajó rápidamente sabiendo que cada segundo contaba mientras lo trataba. Era una luchadora, había sobrevivido a cosas peores, pero ahora al menos tenían una oportunidad real. Después de una hora de concentración intensa, John finalmente dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza en su pecho. La respiración de Z se había profundizado, su cuerpo se relajaba a medida que los tratamientos hacían efecto. Su enorme pecho subía y bajaba de manera más constante. Por primera vez desde que la había encontrado, JN sintió que iba a salir adelante. La voz de Lena volvió a sonar a través de la calma, esta vez más suave. Sé que lo logrará, JN, lo has logrado. John exhaló, el peso de los últimos días se levantó de sus hombros, miró a KCKS, que lo observaba desde la distancia, sus ojos estaban llenos de tranquilidad. Confío en que ahora estén a salvo. John susurró con la voz cargada de emoción. Estamos a salvo. Salió a tomar el aire fresco de este nuevo mundo. El sol se estaba poniendo. En el horizonte, el cielo se tiñe de brillantes tonos naranja y rosa. Era pacífico aquí, intacto por el caos de la galaxia e intacto por el miedo. Por primera vez desde que encontró a Cer y a Kix, John se permitió creer que podían tener un futuro. Este planeta, este mundo salvaje e inexplorado podría ser su hogar, y él se aseguraría de que se mantuviera así mientras estaba allí. El peso de la galaxia se levantó de sus hombros. JN sabía una cosa con certeza, sin importar lo que viniera después, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar y nunca dejaría de luchar. Los días en el nuevo planeta pasaron en una extraña mezcla de calma y urgencia. John trabajó incansablemente para establecer un refugio temporal, asegurándose de que Areselot permaneciera oculto de cualquier escáner potencial. Este mundo intacto por las políticas y los peligros de la IC galáctica parecía casi demasiado pacífico para ser real, pero John no podía permitirse bajar la guardia.
Sir. Había recuperado lentamente su fuerza, su enorme cuerpo comenzaba a moverse con más vitalidad, aunque se mantuvo cautelosa y protectora de Kix cada día. JN controló sus signos vitales y trabajó junto a Lena durante las calmas para asegurarse de que recibiera la atención necesaria para recuperarse por completo a pesar de todo lo que había allí. Fue algo tranquilizador ver al alguna vez temido depredador ahora descansando pacíficamente, curándose en el calor del sol de este planeta. Kix, por otro lado, prosperó en el nuevo entorno. Pequeña criatura se había vuelto más audaz. Exploraba el área alrededor de la nave. Chirriaba emocionado mientras corría a través de la hierba alta y alrededor de la base de los árboles imponentes. JN a menudo observaba sonriendo mientras Kix perseguía insectos o imitaba la forma en que los pájaros volaban saltando de roca en roca. Una mañana, mientras JN estaba estableciendo un perímetro alrededor del campamento, notó algo inusual. Kix ya no estaba solo jugando. Parecía estar tratando de comunicarse. El pequeño Thorian se lanzaba hacia él. Chirriaba insistentemente antes de lanzarse hacia los árboles solo para regresar momentos después con la misma urgencia. ¿Qué pasa? KCKS, preguntó John secándose el sudor de la frente y caminando hacia donde Kix se quedó quieto. Chirriaba emocionado. Kix lo empujó con la cabeza y luego se lanzó hacia el bosque, se detuvo para mirar a John como si estuviera esperando que lo siguiera. La curiosidad se apoderó de él. JN agarró su blaster y siguió a la pequeña criatura a través de la densa maleza. Después de una corta caminata, llegaron a un río que brillaba con la luz del sol que se filtraba a través del dosel de arriba. Y allí, en la orilla del río, estaba Cer de pie por primera vez desde que John la había encontrado en Torbis 3. Su forma masiva, una vez tan débil y vulnerable, ahora parecía regia y fuerte. Estaba bebiendo del río. Su escama brillaba bajo la luz del sol y sus ojos, esos inteligentes ojos dorados, observaban a John mientras se acercaba. El corazón de John se hinchó de alivio. Cer se había curado. Realmente curó. Verla de pie con vida y poder lo llenó de una sensación de logro. Los había salvado. Lo hiciste. JN susurró acercándose. Realmente vas a estar bien. Cer dejó escapar un sonido sordo y bajo. Su mirada se movió entre John y Kix, que cantó felizmente a su lado. No era solo un gruñido animal. Se sintió como un reconocimiento. Cer sabía lo que John había hecho por ella y su descendencia. Ahora había un entendimiento mutuo que trascendía las barreras de las especies. Ella ya no era una depredadora peligrosa para él. Era una protectora, una madre y tal vez incluso una aliada. Mientras los tres estaban de pie junto al río, John sintió que una paz tranquila se apoderaba de él. Este planeta con su belleza indómita y su libertad salvaje era el lugar perfecto para que Cer y Kix vivieran. Un santuario lejos del miedo y los prejuicios que los habían perseguido, pero John sabía que esta pieza no duraría para siempre. Unas semanas después, la realidad de la situación finalmente los alcanzó. John había sido cuidadoso al asegurarse de que no se transmitieran señales fuera del mundo y al mantener los sistemas Reselot funcionando bajo protocolos ocultos, pero la galaxia era vasta y las noticias viajaban rápido. Había escuchado susurros a través de sus canales encriptados, rumores de que la Armada Galáctica estaba expandiendo su búsqueda al borde exterior. No se habían dado por vencidos en encontrarlo a él o al Thorian. John estaba de pie en un acantilado con vista a la extensa jungla. El viento hacía susurrar los árboles debajo de él. Cera yacía a poca distancia observando a Kix, que estaba dando volteretas y jugando entre las rocas. Era una escena pacífica que John deseaba que pudiera durar para siempre, pero en el fondo sabía que algún día alguien vendría a buscarlos, ya fueran los cazarrecompensas de la Marina o Wers de Fragel. La seguridad que habían encontrado aquí se pondría a prueba cuando el sol se ocultara detrás del horizonte y dibujó el cielo en tonos de naranja y púrpura profundos. Junk com cobro vida. Era Lena, su voz era suave pero urgente. John, he estado monitoreando los movimientos de la Marina. Están demasiado cerca. Han comenzado a mapear el borde exterior y no pasará mucho tiempo antes de que envíen exploradores a tu sector. Debes estar listo. John suspiró mirando a Cer y Kix. Me imaginé que nos estábamos quedando sin tiempo, ¿no? Todavía hay esperanza, dijo Lena. Si te quedas escondido, te pueden extrañar, pero si no, ¿sabes lo que eso significa? John apretó la mandíbula. Había estado temiendo esta conversación, pero ahora que estaba aquí, sabía lo que había que hacer. No dejaré que se lleven cero o patadas si vienen. Los defenderé sin importar el costo. No tienes que hacer esto solo, John.
Lena respondió con la voz cargada de preocupación. Hay otras personas que creen en lo que estás haciendo. He estado hablando con ellos. Si necesitas refuerzos, vendrán. Johan sonrió, aunque había una tristeza detrás de eso. Gracias, Lena, pero no quiero arrastrar a nadie más a esto. Es mi lucha. Hubo una larga pausa antes de que Lena volviera a hablar. Solo prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo después de que Cal se quedara en silencio. Jon respiró profundamente mirando el cielo que se oscurecía. Sabía lo que venía. La Marina los encontraría. Eventualmente, pero este planeta, este mundo salvaje e intacto, era el hogar de Zeran Kik ahora y él lo haría. Protegerlo más tarde esa noche mientras las estrellas llenaban el cielo. Jon se sentó junto a la fogata con Patadas acurrucado a su lado y Cer descansando cerca del fuego crepitaba suavemente arrojando una luz cálida sobre los tres. Jon observó las llamas bailar pensando en todo lo que lo había llevado hasta aquí, el fatídico descubrimiento en Torvis 3, la osadía de escapar de los encuentros cercanos con la muerte. Nunca había imaginado que su vida tomaría este giro, pero ahora sentado aquí con Ceri Patadas, Jon sabía que su propósito se había vuelto claro, ya no era solo un soldado, era su protector, su guardián. El fuego parpadeó y Cerca abrió los ojos dorados mirándolo en la oscuridad. En ese momento, Jon se dio cuenta de que no eran solo su responsabilidad, se habían convertido en parte de un vínculo que iba más allá del deber o la supervivencia, eran una familia ahora. Unidos por la lealtad, la confianza y el entendimiento tácito de que lucharían el uno por el otro hasta el final. Mientras la noche se profundizaba, Jon miró las estrellas sabiendo que el futuro era incierto pero decidido a enfrentarlo con todo lo que tenía, porque cuando la Marina viniera y vendrían, Jon estaría listo, estaría con Cer y Kix protegiéndolos con su vida. Habían sido abandonados por la galaxia una vez, no permitiría que volviera a suceder.